Adela, gracias por acompañarnos. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Este es un momento para nosotros histórico que compañeros, maestros, padres de familia nos acompañen en este tema tan importante que es el desarrollo lingüístico en niños y niñas sordos. Para nosotros es grato que en este momento se encuentre con nosotros la licenciada Yasbet Pulido Hernández, que va a compartir con nosotros un tema tan importante. Ella es madre de un niño sordo y pues ha peregrinado y sabe perfectamente lo que vivimos los que estamos en esa parte de la educación especial. Así es que, Yasbet, bienvenida a esta sesión. Te agradezco infinitamente este esfuerzo que estás haciendo, y a los padres de familia, pues, cómo agradecer qué tan importante es el acompañamiento con nosotros para lograr mejores aprendizajes en nuestros alumnos, en nuestros niños y niñas con esta discapacidad. Entonces, damos la más cordial bienvenida. Andrea, tienes el uso de la voz. Maestra, muchas gracias. La maestra María Luisa es directora de Educación Especial aquí en Jalisco y para nosotros es muy importante su presencia. Y a los padres de familia queremos reiterarles que desde ese espacio estamos para servirles, para acompañarles y que pueden contar con nosotros. Y bueno, a continuación yo cedo el uso de la seña a mi compañero el maestro Arturo Castelazo, que es nuestro asesor sordo en la Dirección de Educación Especial. Permítanme fijar la pantalla del maestro. Ahí está. Adelante, maestro Arturo. Bienvenidos, bienvenidos sean todos, nos dice el maestro. Buenos días a mamás, a papás, padres de familia que nos acompañan. Nos da mucho gusto saludarlos. Me presento, mi nombre es Arturo Castelazo Barriga y soy asesor técnico pedagógico en la Dirección de Educación Especial aquí en Jalisco. Y bueno, la Dirección de Educación Especial ha organizado este espacio para todos ustedes y les damos la bienvenida a, a ustedes, padres con hijos sordos o con hipoacusia, con discapacidad auditiva. El día de hoy, este tema tan importante, el desarrollo lingüístico temprano para los niños, las niñas sordas. Es un tema importante que los padres deben de conocer. Es un tema también de mucho interés. Y me gustaría presentarles a nuestra ponente del día de hoy. Nos acompaña la doctora Yasbet Pulido Hernández. Ella es psicóloga, es además mamá de un hijo sordo con discapacidad auditiva y el día de hoy nos compartirá esta información, pero además su experiencia, algunos puntos muy importantes para el desarrollo lingüístico de los niños sordos. Empezar temprano y continuar avanzando. Muchas gracias, doctora Jasbet. Y gracias nuevamente por aceptar compartir con nosotros para difundir esta información con las familias. También gracias a las compañeras intérpretes que nos acompañan en esta mañana, Sulamita, Abad Pérez y Araceli Villarreal. Ujú. Y también la maestra Andrea Jiménez. Muchas gracias por su apoyo durante esta sesión. Así es que, pues bueno,
Vamos a invitar a todos los papás también, que si durante la conferencia surge alguna duda, algún comentario, no duden en escribirlo aquí en el chat, aquí en los comentarios de la sesión. Vamos a estar leyéndoles y al final tomando un espacio de respuestas. Muchas gracias, pues adelante, doctora. Gracias. Sí me escuchó, ¿verdad? Bien. Sí, Gracias a ustedes por la invitación. Em, Conversando un poco sobre lo que podíamos compartirles a los papás y las mamás con hijos o hijas sordos, pues pensamos en algo importante que es el desarrollo lingüístico a temprana edad. Consideremos que en el caso de México, el diagnóstico de sordera en niños se hace más o menos en promedio a los 3 años de edad. Algunas veces incluso se hace hasta los 5 años de edad, seguramente porque la sordera puede ser moderada, ¿no? Y bueno, hablar sobre esto a mí me hace pensar un poco en mi propia experiencia y me gustaría que recordasen ese momento en el que nos dan el diagnóstico, el personal médico, y que piensen qué les comunicaron, qué les dijeron. Si quieren abrir micrófonos o pueden ir mensajeando en el chat, los vamos leyendo o los vamos escuchando. ¿Alguien adelante. que se anime? No tengan temor de abrir su micrófono, siéntanse en toda la confianza de compartirnos su experiencia. Platíquenos, ¿verdad? ¿Qué les dijeron los especialistas en ese primer momento? Buenos días. Sí, Sí, mi nombre es Keila. Hola, Keila. Sí, mi hijo fue diagnosticado con hipoacusia profunda bilateral congénita. En el momento que me dio el diagnóstico el especialista, pues yo enseguida pregunté, ¿no? ¿Qué paso a seguir después de escuchar el diagnóstico? Y pues él me comentó acerca de usar aparatos auditivos para seguir estimulando pues su nervio y que había esta opción de una operación de implante coclear. Eso fue lo primero, ahora sí que en la instancia cuando me da el diagnóstico es lo que yo recuerdo que él me comentó, me dio esa opción, ¿no? Porque yo también pregunté, dije, ok, ¿qué pasa a seguir? Porque en mi caso me habían dicho primero que quizás era autismo, porque no respondía a su nombre, porque tenía ciertas señales supuestamente como de autismo. Ya cuando me dan el diagnóstico, la verdad yo como que me tranquilicé, me sentí tranquila porque ya tuve una respuesta, porque yo seguía sintiendo que no era eso, yo sentía que había algo más. Ya cuando me dijeron es hipoacusia profunda bilateral, o sea, su hijo no escucha hasta llegar a los 110 decibeles del lado derecho, no, 100 decibeles del lado derecho y 110 del lado izquierdo de su oído. Entonces, eso fue lo primero que me dieron y que yo recuerdo. Gracias, Keila. Sí, de nada. ¿Alguien más que quiera contar su experiencia?
Hola, buenos días. Buen Bueno, día. bueno, a mi hija me la detectaron como al año, de hecho yo la empecé a ver rara, desde antes tenía que haberle mandado a hacer un estudio, pero por ciertas razones se me pasó la fecha, y ya al año me la detectaron igualmente con hipoacusia bilateral profunda, me mandaron pues con un especialista para poderle adaptar unos aparatos, me comentaron sobre el caso del aparato coclear, pero lamentablemente pues no puedo costearlo porque tengo dos niños más. Y ahorita pues está en escuela especial y pues tratando de aprender sobre el lenguaje de señas. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, me voy a detener ahí porque me pasó exactamente lo mismo, ¿no? El diagnóstico fue hipoacusia profunda bilateral congénita. No sé si a ustedes, cuando escucharon la palabra hipoacusia, pensaron, entonces escucha algo. No es sordo, escucha algo, ¿no? Es decir, no utilizan la palabra sordo. Y eso creo que puede confundir un poco. Luego, además, efectivamente, la indicación es comprar auxiliares. Si no sirven los auxiliares en la estimulación auditiva, entonces el siguiente paso es el implante coclear, que efectivamente una alta población de estos niños o de estos adultos no puede costear esa tecnología. Y no hubo ninguna explicación más, ¿no? Me gustaría ahora escuchar cómo se sintieron con esa noticia. Pueden abrir micrófono y nos gustaría escuchar su experiencia. Ok, regresando nuevamente yo, soy Keila. En ese momento, cuando me dice que la opción es implante coclear, ahora sí como comentaba la mamá, en ese momento para mí fue como que no es una opción porque es muy alto el costo, ¿no? Am, Ahora sí que sí, yo sentía, porque el doctor me dijo, cuesta alrededor de medio millón, solamente uno, de un lado, ¿no? Contando dos oídos, pues 1 millón de pesos, ¿no? Entonces en ese momento mi sentimiento fue como que, ¿cuándo voy a conseguir 1 millón de pesos, ¿no? Y sí, la verdad, en ese momento, pues llegó a mí el llanto, ¿no? La aflicción. Pero posteriormente, pues yo buscando la oportunidad, pues ya también de parte de Dios, pude entrar en un programa y operaron a mi hijo solamente del lado derecho. Él es usuario de implante coclear del lado derecho, de marca Medel. En el hospital de Puebla, ahí me lo operaron, Espérame, pero déjame cargo. pero sí fue un poco como, esta noticia cayó así como, ¿no? Eh, de aflicción sobre todo, en cómo voy a hacer y demás, porque tan solo también la operación es un paso, sí, pero ellos ahí cuando te dicen de la operación, te prohíben que les enseñes lengua de señas. Y yo anteriormente, antes del diagnóstico de hipoacusia, como me decían que era autismo, y yo investigué que algunos niños que son no verbales, autistas, aprenden lengua de señas y así se comunican, yo ya le había enseñado ciertas señas y ellos se dieron cuenta. Entonces me dijeron, no, tienes que dejar de enseñarle señas para poderlo operar. Entonces, esa fue mi experiencia. Gracias. Gracias, Keila. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? ¿Comparten ese sentimiento de Keila? Otra vez yo, Susana, no me presenté. Ujú. Mi niña se llama Ariadna y pues sí fue como un golpe duro porque pues literalmente en mi familia no hay nadie con ese problema.
Y fue como otra nueva para mí, ¿no? Fue la angustia, el temor, el qué va a pasar, cómo le voy a hablar. Pero hasta eso mi hija es una niña muy inteligente que a pesar de que no escucha, sí está consciente y es muy visual. Todo lo ve, todo lo observa, pero sí es como ese sentimiento, ¿no? De que qué va a pasar con ella después, o sea, no tanto nada por ella, simplemente por la sociedad, porque lo toma mucho como con lástima a las personas así. Y pues la verdad no es así. Ellos hacen otro tipo de cosas de diferentes maneras, pero pues sí sentí como mucho, pues nostalgia, más que nada, tristeza. Ya, pues sería todo. Muchas gracias. Gracias, Susana. Sí, ¿alguien levantó la mano? Te escuchamos. Si te presentas, por favor. ¿Y yo? Sí. Hola, mi nombre es Marlene. Hola, Eh, Marlene. mi hijo se llama Miguel Ángel y él como desde los 2 años notamos que empezaba, no, como desde el año y medio, que tenía como ciertos rasgos también como de autismo. Entonces lo llevamos con el psiquiatra y él nos dijo que no le podía diagnosticar un autismo, que tenía que hacerle una serie de estudios para determinar un diagnóstico. Entonces, dentro de esa serie de estudios le hicieron el auditivo, el estudio de potenciales evocados y en el IMSS salió que tenía hipoacusia neurosensorial moderada en el lado izquierdo y en el lado derecho hipoacusia neurosensorial severa. Y nosotros quisimos buscar una segunda opinión en lo particular y en lo particular salió que no tenía sordera. Entonces ahorita no me le han dado un diagnóstico definitivo, me volvieron a solicitar estudios en el IMSS, tiene cita para en agosto, pero pues sí, Miguelito todavía no habla, tiene 3 años, todavía no deja el pañal. Sí ha tenido un avance en el lenguaje, pero dice las cosas muy, muy mochas. Como es muy inteligente también, él solo se pone como a estudiar el abecedario, las vocales, el sonido de los animales. Entonces, estamos ahí con esa incertidumbre. Ahorita también lo estamos metiendo, lo vamos a meter a terapia del lenguaje y pues así está nuestra situación. ¿Y cómo me sentí cuando me dieron el diagnóstico en el IMSS? Pues igual que la otra mamá que participó ahorita, sentí mucho miedo por parte de que pues uno no va a estar todo el tiempo con ellos, ¿verdad? Porque no somos eternos y quién va a cuidar de ellos, o sea, esa incertidumbre de cómo va a ser su vida pues su desarrollo, ¿no? En la escuela, en la sociedad. Entonces es un miedo y una tristeza y una impotencia muy grande. Sí, esa sería mi participación. Gracias. Gracias a ti. Bueno, podemos entonces ir em, identificando que compartimos las mismas emociones. Una gran preocupación por cómo obtener ese dinero para comprar, primero, auxiliares auditivos, que también cuestan bastante, y si no funcionan, luego pensar en un implante coclear, que es para la mayoría de los mexicanos impensable pagar. Entonces, parece que hay una sensación de desesperanza, ¿no? Porque nos llegan a hacer creer que ese es el único camino, que no hay más opciones. Y por supuesto hay una preocupación natural y hay una tristeza natural porque no estamos familiarizados con las discapacidades de manera general, sobre qué va a pasar con la vida de nuestros hijos, si alguien los va a amar, si van a estudiar lo que quieren, si van a obtener un trabajo que les permita vivir dignamente, si van a aprender a hablar, si los van a discriminar. Y por supuesto, como no queremos eso para nuestros hijos, hacemos lo posible para que eso no suceda,
¿no? Y bueno, lo siguiente que quiero preguntar es cuáles eran sus principales preocupaciones tras el diagnóstico. Si alguien quiere abrir micrófono. Hola, buenos días. Hola, Karina. Bueno, yo quisiera contar que hace rato quería hablar. Mi primera preocupación fue eso que ahorita usted misma acaba de decir, que me lo discriminaran y que pues como soy mamá primeriza, pues fue mi primer hijo que nació sordo con hipoacusia bilateral profunda. Pues para mí fue muy difícil, este, porque de primero no podía comunicarme con él ni nada. Y como dice usted, los aparatos sí son muy costosos y más de la marca que me decían Phonak. Aparte de que yo soy madre soltera y trabajaba, pues se me dificultó mucho, pero mi mayor miedo fue que me lo discriminaran porque muchos me decían que me lo iban a discriminar o que me lo iban a hacer bullying. Lo estuve metiendo en una institución de, no sé si lo conozca, de capacitación para el niño ciego y sordo, que está por Revolución. Lo tuve ahí, sí me sirvió mucho porque lo querían hacer, oralizar, lo querían hacer hablar, pero sí me costó trabajo porque nos enseñan cómo poder, cómo tenerlo que oralizar. Y pues sí me confundieron mucho porque los aparatos que me vendían ahí costaban 50,000, ciento y algo con receptor. Y pues yo no tenía la economía ni cómo pedir pues apoyo. Y honestamente sí es el miedo que uno tiene, pero lo tuve ahí 2 años y después lo cambié a una escuela que tiene USAER. Lo están enseñando lenguaje de señas mexicanas y también yo lo estoy enseñando un poco a oralizar lo que me enseñaron en la otra escuela. Y la verdad que estoy muy agradecida porque es muy listo bastante, más que otros niños, o sea, como dijeron las mamás que también sus hijos son muy listos, él también, su único problema que me dijeron de él es su sordera, pero es bastante listo y estoy muy sorprendida porque él trata de ser amigos y a su manera y los niños también los están enseñando el lenguaje de señas y pues se está adaptando muy bien y mi temor creo que se borró porque él es muy amigable. Que no soy. Gracias. Y bueno, esto Dime. es lo que te puedo decir. Gracias. Gracias. Bien, ¿alguien más quiere compartir? ¿Alguien levantó la mano? Sí, está el usuario como Samsung. Puede abrir su micrófono. Como no escucho al jovenazo, me gustaría participar. Mi nombre es Antonio. Yo tengo un hijo sordo. Yo tengo discapacidad motriz. Y cuando a mí me dijeron sobre mi hijo, la verdad que, a diferencia de los testimonios que he escuchado hoy en la plataforma y de forma presencial aquí, lo primero que pensé es cómo me voy a comunicar con él. Y vine a buscar aquí a Tijuana, una escuela para poderme comunicar. La verdad, fue de mucha bendición y bueno, ahora también participo como intérprete. Gracias, Antonio. Felicidades. ¿El usuario de Samsung tiene la mano levantada? Bueno, entonces seguimos compartiendo lo mismo, ¿no? O sea, la preocupación es cómo voy a costear esa tecnología que es carísima. Y luego, pues, ¿cómo me voy a comunicar con él o con ella? ¿Alguna vez pensaron en ese momento, si le coloco los aparatos, va a poder hablar? ¿Lo llegaron a pensar? Sí, claro. Sí, sí.
¿Y por qué creen que llegamos a pensar eso? Porque el aparato le va a ayudar a escuchar Ajá, y ya podrá entonces aprender a hablar, a interpretar la comunicación auditiva. ajá, sí. Sí, efectivamente, ¿no? Cuando tienen acceso al sonido a través de esta tecnología, que puede ser el auxiliar auditivo o el implante coclear, pues tienen acceso al input auditivo y eso les va a permitir desarrollar la voz y el habla, ¿no? Pero coincidirán conmigo en que no nos dan toda la información que necesitamos y que además estamos en un momento muy vulnerable porque estamos en shock por la noticia, ¿no? Incluso si nos dieran la información, es posible que no la podríamos digerir porque estamos en shock, no entendemos cómo se come esto que me están diciendo, qué hago con esto que me están diciendo. Y cuando digo que no nos dan la información completa, es que no nos dicen que hay un proceso en la habilitación auditiva de los niños y de las niñas sordos. Sobre todo me refiero a los prelingüísticos, es decir, aquellos que nacen sordos y que no adquirieron lenguaje. No nos dicen que esto es costoso y que tampoco hay garantía, ¿no? De hecho, la literatura efectivamente dice que incluso con la implantación, obviamente la literatura dice, sobre todo literatura médica, dice que si la implantación es a temprana edad, se le expone a terapia auditivo verbal de manera temprana, entonces habrá mayor éxito, ¿no? Y hay que considerar también la calidad de la tecnología y que sea una buena cirugía. Yo le agregaría una más que en algunos artículos me he encontrado, pero nada más así lo medio tocan, que yo creo que es que la familia, sobre todo papá, mamá, deben de estar como equilibrados, y lo digo entre comillas, pues como equilibrados emocionalmente para poder procesar la noticia y actuar. Porque si los papás o las mamás estamos tan adoloridos por esta situación, que es natural que sintamos todo este dolor y preocupación y angustia, incluso con la implantación, es posible que no logremos lo que deseamos, que es que hable, ¿no? Incluso con terapia auditivo verbal, y es posible que no se logre eso. Al menos yo lo he escuchado de los audiólogos, donde dicen, nos cuentan a nosotros como papás, casos en los que los chicos han sido implantados, tienen buenos terapeutas de lenguaje, pero no hay un seguimiento por parte de los papás y entonces los niños han crecido y no han logrado desarrollar lenguaje, ¿no? Entonces, nos venden la idea de que la tecnología es la solución. Sí nos dicen que hay que trabajar mucho, pero no nos explican más. No lo sabemos hasta que ya estamos arriba del barco. Lo vamos descubriendo, ¿no? Y bueno, ya se adelantaron un poco ustedes, ¿no? Antonio ya expresó su preocupación, ¿no? ¿Cómo me voy a comunicar con él o con ella? ¿Cómo fueron resolviendo esa preocupación? Si alguien quiere compartir. Buenos días nuevamente ya.
Sí, realmente lo que usted comenta es muy cierto de que en mi caso sí me explicaron todo, eso es lo que usted dice de que no hay una garantía. La edad en la que operaron a mi hijo fue hasta los 4 años, casi cumpliendo los 5. Entonces, me decían, hay una muy baja probabilidad de que él adquiera bien un lenguaje, porque mientras más pequeños es mejor. Entonces, sí me decían, no espere ahorita que hable, no espere ahorita algo eh, que enseguida él vaya a desarrollar su lenguaje. Pero lo que a mí me ayudó mucho fue que yo busqué apoyo. La verdad no recuerdo muy bien cómo fue que me topé con el maestro Aarón Pedraza. Él es sordo y la verdad él me ayudó muchísimo, muchísimo, porque yo lo vi a él y yo dije, él no usa aparato auditivo. Hoy en día él ya se operó de implante coclear, pero él nació sordo. Él no tuvo la oportunidad de operarse porque su problema de él era algo así, creo que del huesito, me parece. Y antes no había implante coclear para eso. Entonces yo lo veía a él y yo dije, él habla perfectamente. Él habla y yo dije, él nació sordo, él puede expresarse. Y yo dije, bueno, como que me dio una esperanza, ¿no? Yo puse también mi fe, ¿no? Mi fe en Dios y demás, pero lo vi a él y yo dije, si él pudo lograrlo sin implante coclear, mi hijo va a poder lograrlo. Con la ayuda de Dios, yo dije, va a poder lograrlo. Y entonces como que tener a alguien, y él siempre también lo ha dicho porque he tomado pláticas, clases, él da apoyo a los papás, y él ha dicho que es importante que los niños tengan como que alguien a quien admirar, sordo, para que ellos se inspiren y que ellos vean que pueden lograr muchas cosas, ¿no? Entonces, como yo lo veía a él, al maestro Aarón, la verdad me sirvió mucho. Y sí, yo realmente, por eso es que yo, mm, sí había aflicción, pero como que me concentré en lo positivo. Yo decía, no, yo lo veo a él, yo lo voy a poder lograr. Y actualmente mi hijo quizás no tiene su lenguaje todavía bien. Estamos en el proceso de comprensión porque es lo que ahorita se le está dificultando, pero sí hay un avance. Yo veo un avance y justo ayer que me puse a hacer tarea con él y estaba él leyendo un problema matemático, ¿no? Porque él es muy inteligente también. No sé, yo creo que la mayoría de los niños sordos tienen am, que son muy inteligentes. Entonces, en las matemáticas él es muy bueno, pero ya hablando de resolver un problema, o sea, de leerlo, ¿no? Comprenderlo, ¿no? Como eh, por decir sumas, multiplicaciones, sí, eso lo resuelve muy bien, pero en problemas, de decir, por decir que Carlos tiene una manzana y ese tipo de problemas que ayer estábamos resolviendo y lo puse a él a leerlo y el segundo problema lo dejé a él solito y ya me lo entendió. Él lo entendió y él supo. Por decir que la abuelita le había comprado un peluche a sus 7 nietos y le costó tanto cuánto gastó por comprarle a cada nieto, ¿no? Entonces, y yo le dije, ok, a ver tú, dime qué tienes que hacer. Y ya me dijo, y ya él escribió el número del precio del oso y lo multiplicó por los 7 nietos. Y dije, muy bien, pero realmente, eh, hasta ayer, o sea, yo así como que dije, wow, ya estamos logrando, ¿no? Esta comprensión, porque es lo que ahorita es lo que les cuesta mucho aún aunque estén implantados, la comprensión lectora es lo que yo he notado que a los niños sordos les cuesta trabajo. Y muchos papás eso han comentado también, que yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos, es eso, la comprensión. Entonces, realmente eso fue lo que a mí me ayudó. El maestro Aaron Pedraza, yo se lo recomiendo muchísimo. Él da clases también en ese aspecto y bueno, eso es todo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, sí, claro que conozco a Aarón, claro, hasta la ch le sale bonita, ¿no? Como es de Chihuahua. Sí, sí, así es. Y es muy difícil. Sí. Ana, Hola, hola, buenos días. buen día. Este,
Pues yo soy, perdón, yo soy esposa de Antonio, de aquí de Tijuana. Nos invitaron a esta plática ya por segunda vez, es una amiguita que tengo de allá con ustedes y se me hace muy interesante, la verdad, desde la otra vez, el Liam, mi hijo pequeño. Bueno, como ya dijo Antonio, nosotros tenemos, bueno, su primer matrimonio y tuvo un hijo ya mayor mi participación es más que nada a manera de testimonio porque ahorita la pregunta fue, ¿cómo pensaste comunicarte con ellos, ¿no? Entonces, Brian, así es su seña Brian, él es ya un joven de 26 años, cuando vino a vivir con nosotros, esa fue mi pregunta. ¿Cómo me voy a comunicar con Brian si él es sordo? Y mi esposo, él ya me había dicho que tenía un hijo sordo, pero pues como no vivía con nosotros, pues no teníamos como esa necesidad. Después llega él a casa y ándale, es ahí de cómo le voy a hacer, porque ahora yo ya tenía esa responsabilidad de ser mamá de un hijo sordo, aunque yo no, pues no estuve en mi vientre, estando en mi casa, es para mí, sigue siendo mi hijo y él me dice mamá. Empezamos a involucrarnos en la lengua de señas y después de allí pensábamos que él como era sordo, pues conocía de señas y no, él vive en México con su mamá biológica y me decía que ella le llevaba a terapias. Entonces, él oraliza en la Ciudad de México y cuando llega aquí a Tijuana, toda la familia, pues nos involucramos en la lengua de señas. Como ven ahorita, hasta mi niño de 7 años, él mismo me dice, ¿por qué a todos enseñas señas y a mí no me enseñas señas? Y tú de 7, de 8 años que también me dice, a mí habla me enseñas cuando esté mi hermano, cuando viene de visita. Entonces, la lengua de señas es la verdad que Brian me ha comentado. Dice, yo me puedo comunicar contigo, expresar todo lo que siento a través de las señas, pero con mi mamá, si yo le digo, le orarizo y le digo, y me dice, es que no te entiendo, es que dímelo otra vez y otra vez. Y ya cuando dice otra vez, no te entiendo, ya digo, sí, déjalo ya sí, déjalo. Entonces, me dice, contigo yo te hablo y hacemos videollamada y estamos, se nos pasan las horas platicando. Entonces, a manera de testimonio, yo les digo a mamás que escucho que son primerizas, mamás que son de años, de niños chiquitos de 3 6 años, la verdad no dejen pasar tiempo para conocer la lengua de señas. Se pierde mucho tiempo más bien, no sé si perder tiempo, ¿verdad? Más bien, avanzaríamos más si empezamos a comunicarnos con estos niños desde chiquitos, porque ahora sí que lo cognitivo se va reflejando, ¿no? Es como un músculo pues le decía a las mamás de aquí de Tijuana, cuando tú no ejercitas músculo pues se va, ¿cómo es la palabra? Atrofia, algo así, se atrofia, ¿no? No Confiando. es muy bien. Le digo, igual así pasa con nuestras manos o con el idioma, pues si tú no lo practicas, pues se va perdiendo. Entonces, la verdad, como consejo que a nosotros, Antonio y a mí nos ha funcionado, la lengua de señas es un idioma que te quita barreras de comunicación, que aunque ahorita dicen, es que son niños muy inteligentes, todos los niños son inteligentes y más cuando te comunicas directamente con él, cuando no hay como esa tercera persona, ¿no? Cuando mamá y papá se expresan directamente con ellos, o sea, la comunicación y todo va a fluir y va eh, pues, en la educación de nuestros hijos, en la plática que se tiene con ellos, o sea, todo, la verdad, es recomendable, 100% la lengua de señas y tanto papá también ocupan un papá que normalmente la mamá es la que se encarga, ¿no? Del niño y de aprender señas, pero también ocupan a un papá que también ocupa a lo mejor mano dura, a lo mejor el estar ahí como varón, o sea, todo eso, que yo la lengua de señas le recomiendo al 100% por experiencia y por testimonio del mismo sordo, pues, que dice la diferencia. Entonces, mamás que tienen hijos pequeños, desde ahorita el aprender y el estar aquí, de veras felicidades por preocuparse por ellos y de buscar esta opción. Muchas gracias a ustedes también como escuela
padres de sordos. Ojalá en Tijuana seamos los que repliquen estas pláticas para que a todo el país pueda ser beneficioso. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, ya Ana se nos adelantó, ¿no? Ya nos hizo spoiler, como dicen los jóvenes. La siguiente pregunta tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué creen que hubiera sido necesario saber en aquel momento y que no nos contaron? Y yo creo que algo que no nos cuentan es esto, ¿no? La privación lingüística. Y personalmente creo que los médicos, los terapeutas del lenguaje saben de la privación lingüística. Y por eso sugieren la implantación temprana, la terapia auditivo verbal también temprana, constante, el trabajo en casa. Pero yo creo que los papás lo deberíamos de saber y deberíamos de saber lo que esto implica en la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas sordos y para nosotros como familia, como proyecto de vida. Y bueno, les voy a mostrar este video. ¿Sí se escucha? Mm, aún no, Jazz, No, no se escucha. no se escucha. ¿No se escucha? Mm, ¿Quieres que te apoyemos a compartirlo? sí, si quieres. Sí. Ujú. Bueno, mientras comparten el video trata de un chico que ha sido privado de una lengua. Y vamos a ver en él los efectos que eso implica en su vida. Ok, Jazz, creo que ya me confirman si se escucha. Muy bien. Sí. Patrick Otema is 15 years old. He was born deaf, but in this remote region of northern Uganda, there are no schools for deaf children. In his whole life, Patrick's never had a conversation. Hello. Good? His father, Charles, looks after him. They are only able to communicate through very basic gestures. Cái lộc mà đó mà bắt cha lộc cái doga kita kuа lộc này, penyang, eto aramo tim mungkin mai ni, nyara wajah no kuan kuer cer porno aporo. We've been sitting here talking about Patrick in front of him, and while he's been watching us, he doesn't understand what we're saying. It feels almost rude. But this is what Patrick's life is like all the time. I'm here with someone who wants to change all that. Raymond Okello is deaf himself and a sign language teacher. Do you think he could learn sign language? This is pretty much Patrick's existence. His father gestures to him what he wants him to do, and when he's finished, he goes back to his hut to spend the rest of the day on his own. Patrick's fate is not unusual. The majority of deaf people in sub-Saharan Africa have never been taught sign language. Unable to communicate with others, they are trapped in their own minds. Raymond became deaf as a child after a bout of malaria. 6 months ago,
he travelled to the capital for intensive training in sign language. Now he's returned to his village to do something unprecedented. He's going to teach the first sign language course ever set up here. Raymond, are you nervous? It's 2 o'clock. The first deaf students start turning up. And class begins. The course has already started, but Patrick hasn't turned up yet, and I'm worried that his father couldn't convince him to leave home. A few minutes later, Patrick arrives. Patrick's transformation is amazing. It's almost impossible to believe it's the same boy we met yesterday. New deaf students keep arriving. Many have walked miles to be here. There's a 9-year-old boy and an 80-year-old woman. Before the end of the class, each new student goes to the front. The class votes on a new name for them. This is now Patrick's sign name, and he will use it for the rest of his life. He has just been baptized into a whole new world. Gracias. ¿Qué observaron? ¿Qué nos pueden compartir en lo que voy compartiendo de nueva cuenta las diapositivas? ¿Observaron el cambio en Patrick? Cuando vi este video, por ejemplo, yo pensé en mi hijo. Cuando todavía no teníamos el diagnóstico, él no sonreía a las personas extrañas, nos sonreía a nosotros. Y la gente pensaba, ay, pero este niño tiene mal carácter. O este niño es, ¿cómo se dice? Cuando no le gusta mucho estar con personas. Se me fue la palabra. ¿Reservado o tímido? Reservado, tímido, ajá, exactamente, ¿no? Pero era lo que la gente nos compartía. Incluso cuando lo veíamos jugando con otros niños o niñas, no se integraba, ¿no? Y vi ese rostro en Patrick pensando en mi hijo. Mireya, ¿quieres contarnos algo? Hola, muy buenos días. Buen día. Yo tengo una adolescente de 16 años que tiene hipoacusia profunda bilateral y viendo el video de Patrick, ella era una niña muy aislada, se cohibía. Fue por falta de comunicación, porque desde que yo me enteré que ella era sorda, la estuve llevando, le di seguimiento, pero como que es muy tímida hasta la fecha, pero solo con ciertas personas, o sea, con personas que realmente yo siento que no se siente a gusto o no le podrían simpatizar.
pero viendo el video, ella cuando, tiene poco que la acabo de cambiar de escuela, ahora la tengo en una escuela que está por la normal, que se llama Mis Manos que Hablan, no sé si, bueno, creo que la conozcan, y ahorita la metí a una institución que se llama Cádiz, que está por Tlaquepaque, y mi hija es más sociable ya, más en la escuela era como que le daba pena todo, no quería participar, y había chavos de su edad, personas ya más grandes, pues, que compartían momentos con ellos, y nosotros como familia íbamos a la escuela también para aprender más, pero no se desarrollaba tal como ahorita en este nuevo plantel que está. Y prácticamente yo digo que no sé si la convivencia o el trato o posiblemente ella se sienta mejor en ese ambiente, pero ella sonríe más y se ha desenvuelto más en tareas, en las ganas de seguir aprendiendo y de motivación para levantarse ahí. Entonces, ya es una niña que sonríe más, convive. De hecho, a esta edad, se podría decir que a la edad que empiezan la adolescencia, que empiezan como a caerse, como a verse bonitas, ella no lo hacía. Pero ahora que ingresó al Cádiz, ella le espera el momento que le toca ir a la escuela, o sea, desde un día antes se levanta, ya están las 7 y me dice que si mañana va a ir a la escuela, porque ella quiere levantarse temprano y cuando llega emocionada, llega contenta. Una, porque está aprendiendo más. Ella ya sabe lo que viene siendo lenguas así en mexicanas, viene de escuela, la tuve desde chiquita en el DIF, en el DIF que está enfrente del CODE, la tuve en el CAM 7 todo el preescolar, luego la tuve en Tlajomulco en la primaria con USAED y apoyo de sordos. Luego la tuve en la escuela esta de la normal, que se llama Mis Manos que Hablan. Y ahorita, como me quedaba muy retirado, ahorita buscando encontré este lugar que es un centro de discapacidad, que hay diferentes discapacidades que la verdad no me imaginé que estaba, nunca me puse a buscar como que un lugar así. Y cuando lo encontré, decidí ir a informarme y caí ahí y me di cuenta que había más niños, o sea, más adolescentes como ella, pero ella no sonreía como ellos. Y ahora que está ahí, ella sonríe más, se involucra más, participa más. Entonces, a mí ahorita con la historia de él, me reflejé en su risa de él, se reflejó mi hija porque ella cuando viene de la escuela, o igual cuando la voy a llevar un día antes, que ella sabe que va los miércoles, ella está emocionada, porque me imagino que se siente a gusto, va a aprender. Ahorita ya me habla de que ella cuándo va a tener un novio. Entonces ya está experimentando como que las ganas de conocer a una persona. Y le digo que todo a su tiempo, que está pequeña, pero ella sabe que no, es muy lista, son muy listos. Estuve oyendo todas las conversaciones de los comentarios de las que estamos conectadas y son muy listos, muy listos. Y le digo que está pequeña, pero me dice que no, que tiene casi la edad de su hermana, porque tiene una hermana de 17 que va a cumplir 18 y que ella tiene novio y ella no. Entonces, le trato de explicar que paso a paso, poco a poco, ella va a poder tener una conversación con un adolescente, platicar, que poco a poco, y realmente yo siempre le he hecho saber a mi hija que ella es igual que todas las mujeres y todas las personas de este mundo, no tiene ninguna discapacidad.
yo a mi ver. O sea, yo mi sentir siempre desde que me dijeron que ella tenía una discapacidad, yo la verdad en ese momento me puse muy mal, me bajaron directamente, su diagnóstico me lo dieron en el Soquipa, cuando ella tenía 2 años de edad, y me quiso dar un preinfarto no sé, nunca me imaginé en mi vida, porque era la más pequeña, que yo podría haber tenido una niña sorda, pero no lo noté durante 2 años. ¿Por qué? Porque ella tenía patrones a seguir. Yo tenía 2 hijos mayores, entonces ella hacía lo que ellos hacían. Si yo decía bañar, ella se encueraba y se metía a bañar. Si yo decía comer y los otros iban a comer, ella se sentaba a comer. Entonces fue algo como que decía yo, no es posible. O sea, ya pasaron 2 años, la empecé a llevar a tratamiento, a que la checaran y todo, me decían que era autista. Entonces, del autismo, busqué en tantos lugares, la llevé a muchos hospitales, la llevé al civil viejo, al civil nuevo, infinidad de hospitales, y me decían que una que estaba chequeada, una que su lenguaje se iba a desarrollar hasta de 0 a 6 años. Pues bendito, caí en un centro de salud, y el centro de salud, una doctora que venía a su servicio, para una enfermera, ella me mandó realmente al DIF grande, donde estaba la doctora Lima, ella me la recibió, me la vio, de ahí me la pasó al Soquipa, y en el Soquipa fue cuando me dieron su diagnóstico a la edad de 2 años, y de ahí me bajaron porque hacer un electrocardiograma porque me quise dar un preinfarto del impacto, y más porque cuando uno realmente anda sola con sus hijos y no tiene el apoyo como debería ser del papá, como que es más fuerte, como que dices tú, estoy sola en esto y pues sola tengo que salir. O no lo acepta el papá que tiene una hija sorda, que porque él no tiene familia sorda, yo no tengo, y no lo acepta. Para esta ocasión se metió genética y a ella se le tronaron las cócleas. Al nacer se le subieron las bilirrubinas. Entonces me dijeron que ese había sido, yo cuando ella me alivió de ella, le digo al médico, al pediatra, que está demasiado amarilla, y me dice que con baños del sol se le quitaba. Le digo que no, porque la niña, yo tenía 2 niños más grandes y yo sabía como más o menos cómo estaba un niño que le faltaba baño de sol, y ella estaba muy amarilla, súper amarilla. Entonces yo me dice que llevar a revisar ese. Y ahí viene todo ya eso ya de ahí. Esa vez que convulsionó a mí, los médicos no me dijeron que había tenido un problema en la cabeza, en los oídos. Y de ahí en adelante, pues ya empezó otro calvario hasta que llegamos a la sordera, y hasta la fecha ahorita, pues prácticamente ha sido un camino muy largo, pero desde el primer momento que a mí me dijeron que ella era sorda, la doctora Lima, recuerdo sus palabras bien claras y se lo agradezco, me dijo, mira mamá, aquí hay de 2 cosas, aferrarte con ella, aventurarte al mundo porque es su vida, y su lengua materna es señas. Esa es su lengua, la vas a poder oralizar, le vas a hacer, todo médico te va a decir lo que quieres oír tú, pero realmente si tú quieres que tu niña llegue a ser feliz, una buena sonrisa, ser segura, ella tiene una lengua, y su lengua son señas. Tiene que comprenderla y entenderla, y tú tienes que saber que su lengua materna es señas, pero que eso no le impide que no sea igual que todos. Es igual. Y yo siempre le trato de decir a mi hija, porque ella me dice que en la escuela donde va, ahorita donde va en el instituto, le hablan, pero que ella no escucha, le digo, y le he dicho que no importa, ella no habla, pero que es igual que todos, y ella entiende. Entonces, eso la ha hecho más segura de sí misma ella. Ella va a la tienda,
Ella la ha enseñado yo a ir vamos a comprar el mandado y le digo que cuente, pero eso se lo he enseñado de ahora que está en el Cádiz porque se ha sentido más segura. Entonces, viendo el video, yo sí siento que a veces nosotros tenemos como que, como papás, como la forma de sobreprotegerlos o de no buscar la forma o la manera de guiarlos a algo nuevo. Y muchas gracias, y eso es todo. Gracias, Mireya. Gracias, Mireya. Bueno, a ver, aquí el asunto es que, primero, la privación lingüística no ocurre exclusivamente con niños sordos. Con niños que han vivido un abandono extremo, niños oyentes, también hay privación del lenguaje y todos podemos pensar en Víctor, el niño salvaje de Iberon en Francia. Ese es un ejemplo de lo que puede ocurrir a nivel cerebral y el impacto que tiene en la vida de las personas cuando hay la privación lingüística. No nos hablan tampoco que hay un periodo crítico para adquirir lenguaje, que es entre los 0 y los 5 años. Nuevamente, si pensamos que a nuestros hijos nos los diagnostican, si tenemos la fortuna al nacimiento o al año de vida, pero el promedio es 3 años en México. Entonces, nuestros hijos ya agotaron parte de ese periodo crítico para la adquisición lingüística. Es decir, esa plasticidad neuronal que les va a permitir que haya conexiones neuronales para desarrollar el lenguaje, se van atrofiando. Y entonces tenemos que empezar a distinguir entre lenguaje y lengua, ¿no? La lengua es el idioma y la lengua nos da una identidad cultural. El lenguaje es la capacidad innata que tenemos. Tiene que ver con la cuestión fisiológica. La lengua, además, es un sistema de signos orales o visuales que nos permite comunicarnos. Y el lenguaje es la capacidad que tenemos para comunicarnos. En resumidas cuentas, necesitamos una lengua para adquirir lenguaje. Y lenguaje es igual a pensamiento, a abstracción, a memoria, a atención. Es decir, el lenguaje y el pensamiento como procesos psicológicos superiores son los que nos distinguen del resto de los animales. Pero ese lenguaje se va a adquirir solo a través de una lengua, independientemente de si esta es oral o visual. Porque podemos resumir que lo que el cerebro necesita es lenguaje. ¿Sí? Y esta parte no nos la cuentan. No nos la cuentan. La vamos descubriendo con el tiempo, ¿no? Voy a ver, no sé si me puedes ayudar, Andy, con el video, porque a lo mejor no se va a escuchar otra vez. Sí, claro. Y bueno, mientras Andy lo va proyectando, les cuento que a quien vamos a ver es la doctora Kate Rowley. Ella es investigadora sorda, proviene de una familia sorda, está especializada en desarrollo del lenguaje y alfabetización en niños sordos y está interesada en la promoción del bilingüismo y el multilingüismo en niños y adultos sordos. Como obviamente ella creció en una familia sorda, pues ella, por ejemplo, utiliza la lengua de signos británica, que fue su lengua materna, y el inglés
lo utiliza a diario en la lectura y en la escritura y tiene un dominio limitado en lengua de signos americana. Entonces, vamos a escuchar a la doctora Rowell sobre esto que es importante conocer. Ujú. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? El cerebro necesita lenguaje. Este es un resumen de un artículo publicado en la revista Batod en marzo del 2019. El artículo fue escrito por mí, Kate Rowley, y mis dos coautoras, Hilary Dombril y Mairead McSweeney. En él discutimos la importancia del desarrollo temprano del lenguaje para el desarrollo del cerebro y de las funciones cognitivas, así como las maneras de asegurar que esto suceda. El desarrollo del lenguaje está estrechamente relacionado con una variedad de habilidades cognitivas y sociales importantes. Por ejemplo, las funciones ejecutivas y la teoría de la mente. La función ejecutiva se refiere a la capacidad de los niños para recordar y seguir instrucciones. Por ejemplo, ser capaces de planear y escribir un párrafo sobre un tema asignado por un maestro. Los estudios han demostrado que la habilidad lingüística favorece el desarrollo de las funciones ejecutivas y no al revés. Por lo tanto, el lenguaje desempeña un papel importante en el desarrollo de otras habilidades. La teoría de la mente es la capacidad que se adquiere durante la infancia para comprender que nuestra mente, pensamientos y creencias son diferentes a los de otras personas. Los niños sordos, que son señantes nativos, tienen habilidades más avanzadas en teoría de la mente que otros niños mayores, sordos, que obtienen resultados similares en lenguaje, pero que aprendieron lengua de señas más tarde en la vida. Esto demuestra que la exposición temprana al lenguaje es vital para el desarrollo de otras habilidades cognitivas. Las investigaciones sobre niños oyentes sugieren que las dificultades en el lenguaje y en las habilidades cognitivas pueden tener implicaciones a largo plazo en el rendimiento educativo y laboral, además de afectar la salud mental y el bienestar general. Prevención del retraso o privación del lenguaje. Los profesionales que trabajan con niños sordos buscan prevenir el retraso y la privación del lenguaje. Hacerlo proporciona una base sólida para el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales apropiadas para la edad. Esta es una tarea desafiante. Entonces, ¿qué pueden hacer los profesionales para asegurar que los niños sordos desarrollen habilidades lingüísticas sólidas? La comunicación es clave. Se debe alentar a los padres a utilizar todos los recursos posibles, incluidos gestos, el habla y las señas. Los primeros meses de vida son fundamentales para el desarrollo de la comunicación prelingüística, como la atención conjunta, señalar, mostrar objetos, los gestos y las expresiones faciales.
Los bebés suelen imitar expresiones faciales y este es el comienzo crucial de la comunicación. Puede que todavía no sea lenguaje, pero sigue siendo importante. Aprender lengua de señas afecta negativamente el desarrollo del lenguaje oral. ¿Aprender lengua de señas afecta el desarrollo del lenguaje oral? Algunos padres y profesionales creen que aprender lengua de señas afectará negativamente la capacidad de un niño sordo para adquirir el habla. Sin embargo, no hay evidencia científica que respalde esta afirmación. Es posible aprender una lengua de señas junto con una lengua oral. Muchos niños sordos de familias señantes hacen precisamente eso y desarrollan buenas habilidades de lenguaje oral y alfabetización. Lo que sí está claro es que si los padres eligen comunicarse únicamente mediante el habla con su hijo sordo y el niño presenta dificultades, las consecuencias de no entender esto a tiempo pueden ser enormes. Seguimiento y monitoreo del desarrollo del lenguaje. Los profesionales que trabajan con niños sordos deben monitorear constantemente su progreso. Esto se realiza comparando los logros del niño con hitos establecidos del desarrollo lingüístico y cognitivo. Muchos padres persisten con un lenguaje exclusivamente oral hasta los 7, 8 años o incluso más, con la esperanza de que su hijo adquiera el lenguaje hablado. Finalmente aceptan que su hijo necesita una educación bilingüe. Aunque algunos padres puedan aprender rápidamente buenas habilidades de señas, su hijo sordo puede nunca alcanzarlos, ya que el retraso en la exposición temprana al lenguaje limita el desarrollo cognitivo del niño. Existe un periodo sensible durante el cual el cerebro debe de aprender una primera lengua. Si este periodo se pierde, se vuelve imposible adquirir un lenguaje fluido, ya sea hablado o signado. Por esta razón, es vital eliminar el mito de que las lenguas de señas deben utilizarse como último recurso cuando un niño no ha logrado adquirir el lenguaje oral. Es crucial que los niños sordos sean evaluados regularmente desde una edad temprana para determinar si están alcanzando los hitos esperados. El rendimiento no debe medirse comparándolo con el promedio de otros niños sordos, sino con las expectativas para niños oyentes de su misma edad. Existen varios hitos importantes que padres y profesionales deben de tener en cuenta. Por ejemplo, la primera palabra o seña debería de aparecer alrededor de los 12 meses. Las combinaciones de palabras o señas deberían observarse alrededor de los 18 meses. Y a los 3 años, los niños deberían de conocer aproximadamente 500 palabras o señas. Estos son algunos hitos sencillos que pueden observarse fácilmente para asegurar que un niño esté progresando. Si un niño sordo no alcanza este nivel de lenguaje receptivo y expresivo a los 2 años, habría motivos de preocupación.
Si a los 3 años el niño conoce solo unas pocas palabras o señas, sin duda algo no está funcionando adecuadamente. Si deseas más información sobre hitos del desarrollo, busca aquí. Protocolo para el monitoreo de la atención temprana en bebés y niños sordos. En resumen, hagas lo que hagas, no te limites a observar, esperar y tener esperanza de que el lenguaje se desarrollará por sí solo. Tan pronto como notes que un niño se está rezagando, actúa. Independientemente de si decides cambiar o no el modo de comunicación, interven lo antes posible. Muchos de los puntos mencionados en este artículo están contenidos en los siguientes trabajos, disponibles gratuitamente. Implantes cocleares para sordos prelingüísticos. La relevancia de estudios del cerebro y su organización en el rol del primer lenguaje, la adquisición de este y la consideración de resultados exitosos. La adquisición del lenguaje para niños sordos, reduciendo los peligros de la tolerancia cero hacia el uso de alternativas. Referencias. Nonverbal executive function is mediated by language, a study of deaf and hearing children, 2017. Jazz, tu micrófono está silenciado. In deaf children. Gracias, Andy. Bueno, lo que vemos aquí en este video es que, en resumidas cuentas, el cerebro necesita, necesita lenguaje, necesita lengua. Ahí. Aquí. Necesita una lengua oral o visual. Y estas son algunas de las consecuencias negativas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Como obviamente no tienen acceso a la comunicación. Entonces, lo primero que nos vamos a enfrentar, sobre todo cuando están muy bebés, es que se puede perder el vínculo afectivo con los papás, las mamás, los hermanos, los abuelos, ¿no? Luego, pues el gran problema de la cognición y el pensamiento, porque el cerebro no está recibiendo lo necesario a través de la lengua para poder fortalecer conexiones neuronales que le permitan desarrollar pensamiento, cognición, atención, memoria y todo lo demás que ya sabemos. Y bueno, esto va a traer entonces resultados académicos no favorables. Un alto riesgo de rezago. De hecho, hay más analfabetismo en población sorda que en población indígena en México. O deserción académica y en su futuro, pues, gran dificultad para ingresar a un trabajo. También va a tener problemas en las habilidades socioemocionales porque no van a entender cuáles son las normas, cómo se conduce uno frente a otra persona, dentro de un aula, en la calle, con una persona desconocida. Y todo este aislamiento
se va a ver reflejado también en la salud mental, ¿no? Hay investigaciones donde se ha encontrado depresión y ansiedad en personas sordas, ¿no? Y podemos escuchar intentos de suicidio incluso. Y finalmente, bueno, pues va a haber un mayor riesgo de abuso y de traumas, ¿no? Y hay un caso muy lamentable, no sé si lo vieron, ocurrió en Argentina con un albergue que tenía a niños, niñas y adolescentes sordos, un albergue cuidado por sacerdotes y monjas, donde estos niños no tenían lengua de señas ni tampoco estaban oralizados y fueron abusados sexualmente por estas personas, ¿no? Entonces, los riesgos son altísimos. Y bueno, ¿por qué hay mayor privación lingüística en sordos? Yo tengo una explicación, ¿no? El modelo médico de la discapacidad es un modelo hegemónico. Por cierto, hay un artículo que se publicó en el 2024 donde están, el autor que se llama Sachs está proponiendo que se cambie el nombre a modelo de la normalidad, modelo, sí, de la normalidad de la discapacidad. Porque hay que reconocer que la medicina, si bien ha clasificado a las personas en normales y anormales, también ha desarrollado tecnología, rehabilitación, habilitación, que le ha cambiado la vida a las personas y que algunas personas desean, por ejemplo, no tener dolor o tener la posibilidad de moverse o incluso el deseo de escuchar, ¿no? Entonces, bueno, este modelo médico de la discapacidad que es hegemónico se resume en esta parte, ¿no? O sea, se asume que las personas con discapacidad son personas anormales por su deficiencia y que por lo tanto hay que rehabilitarlos o habilitarlos para que esos cuerpos y esas mentes sean normales. Y esto trae consecuencias, por supuesto. Por ejemplo, asumimos que la discapacidad es una tragedia y pensemos en nosotros mismos con la noticia, ¿no? O sea, escuché a varias de las personas que hablaron y seguimos hablando que es un problema, ¿no? Entonces, la discapacidad es vista como una tragedia, es un problema que tiene esta persona por su defecto, en este caso por ser sordo, y como el problema es de ella, esta persona y su familia lo tienen que resolver. Luego, pues este modelo médico de la discapacidad también ha institucionalizado la discapacidad. Y entonces ha segregado a las personas con discapacidad en instituciones sanitarias o en instituciones educativas. Sin embargo, pues, por ejemplo, para el caso de la comunidad sorda, la sordera no es vista como una discapacidad, sino es vista como una diferencia biológica natural que no les permite escuchar, pero les permite comunicarse a través de la lengua de señas y que, por lo tanto, son una minoría lingüística y cultural. Entonces, desde esta otra visión del mundo, pues
la sordera constituye identidad, cultura y orgullo. Que por cierto, también he escuchado últimamente hablar de sordos que usan implante coclear, de sordos adultos, que ellos se asumen a sí mismos sordos. Obviamente asumimos que es S minúscula, ¿no? Porque no son usuarios de lengua de señas, pero ellos dicen, yo no soy hipoacúsico, yo soy sordo y tengo muchas dificultades cotidianas para entender una conversación. Incluso he escuchado a estas personas que están hablando de identidad hipoacúsica, también como un sentido de orgullo, ¿no? El punto aquí es, entonces, que pues este modelo médico nos hace firmar, nos hace prometer, sobre todo cuando accedemos al implante coclear, que no vas a usar lengua de señas, y el argumento es que se asume desde la medicina que si usas las lenguas de señas, las áreas del procesamiento visual que están en el cerebro van a ser las que van a brillar y van a opacar las áreas asociadas a la audición. Y la lógica es, si ya hiciste tremendo gasto, entonces no perjudiques a tu hijo y no uses lengua de señas. Y esta misma creencia la podemos escuchar con la familia. Sin embargo, los críticos a ese supuesto es que el cerebro tiene la capacidad de recibir inputs lingüísticos de diferentes canales, sea la seña, la voz o el signado apoyado que se utiliza en la sordoceguera. Lo importante es activar al cerebro a través de, bueno, activar el área del lenguaje del cerebro a través de la lengua, a través de la adquisición temprana de una lengua. ¿Sí? Y entonces, pues lo que tenemos es esto, una serie de decisiones que tenemos que tomar a lo largo del camino, los papás, las mamás. Efectivamente, no hay un caso igual, aunque tengan el mismo diagnóstico, hay muchos factores alrededor que no lo van a hacer igual. Y pues la idea es que tengamos esta información y podamos tener un criterio y tomar decisiones. Y bueno, finalmente les quiero contar, ojalá, voy a dejar la presentación por si a alguien le interesa, incluso la podemos compartir en la página de la red, pero hay una página que se llama Escuelas Excepcionales, ¿sí? Ojalá puedan entrar allí a la página porque, bueno, van explicando el riesgo de la privación lingüística y retoman un artículo que se publicó en 2017 en Estados Unidos, que se titula Exposición temprana a la lengua de signos y beneficios del implante coclear. Creo que fue una investigación hecha por 5 o 4 investigadores entre hombres y mujeres. La conclusión es que la lengua de señas interfiere en el desarrollo oral del niño implantado. Por lo tanto, no hay que enseñar lengua de señas. ¿Sí? Imaginen ese artículo divulgado en revistas científicas, principalmente médicas o de educación especial.
de psicología, de psicología lingüística, de neuropsicología, ¿no? Lo que van contando en esta página que les digo es que otros investigadores comienzan a ponerle una mirada más profunda a esta investigación y observan muchas irregularidades que tenemos que mencionar. Una de ellas es la calidad de la muestra. Fueron 97 niños implantados que se dividieron en 3 grupos distintos. El primer grupo eran niños que no aprendieron lengua de señas. El segundo grupo, niños que aprendió lengua de señas, pero dejó de usarla a los 2 años. Y el tercer grupo, niños que aprendieron lengua de señas y la dejaron de usar a los 3 años. ¿Sí? Entonces, lo que van concluyendo es que hay un error clarísimo en la muestra, porque esta muestra deja fuera, y claro, en la investigación lo dice, deja fuera a niños sordos provenientes de familias sordas, de papá y mamá sordos. No. O sea, ya ahí hay un sesgo importante. El segundo es que asumen el concepto exposición de lengua de señas como la comunicación total o simultánea, que sabemos que eso no es lengua de señas. Es decir, que señas y hables al mismo tiempo, eso no es lengua de señas. Las señas caseras, que tampoco son lenguas de señas, el inglés signado o el apoyo de signos. Es decir, asumen que todo esto que les acabo de mencionar es lengua de señas. Y entonces, sabemos que eso no es lengua de señas. Por lo tanto, no es posible decir que, bueno, lo que ellos concluyen en esa investigación. Luego, además, los papás y las mamás entrevistadas dicen que expusieron a la lengua de señas, ¿no?, a sus hijos más o menos un 10% del tiempo. Entonces, eso tampoco nos habla de una exposición de la lengua de señas. Y luego, finalmente, algo que me parece importante es que 3 de estos investigadores que hicieron esta investigación recibían financiamiento de Advance Bionics. Entonces, lo que vemos es un claro conflicto de intereses. Por lo tanto, esa investigación que se divulgó y que seguramente mucho del personal médico, audiólogos, otorrinos, terapeutas del lenguaje, tomaron como un resultado confiable, fue cuestionado por otros investigadores y en este momento podemos decir que esa investigación no tiene validez. Y que en cambio hay otras investigaciones que dicen todo lo contrario, como lo que acabamos de escuchar con la doctora Rowley, que incluso en algún otro momento, pues advierte el abuso por parte de las empresas que diseñan, venden estas tecnologías, me refiero al implante coclear concretamente, pues que son unos mercenarios, ¿no? Y yo creo que quienes estamos en esa situación lo sabemos y lo vivimos cuando se descompone un cable, cuando hay que comprar pilas, cuando quieres llamar al proveedor y no te contesta.
Entonces, con toda esta información, pues la idea es que empecemos a estar mejor informados y podamos tomar decisiones oportunas y en su momento incluso brindarle esta información a otras mamás y papás que están pasando por lo mismo que nosotros ya pasamos y que quizás les podríamos hacer ahorrar eh, muchas, muchas dificultades, ¿no? Bueno, hasta aquí termino. Estamos en tiempo, pero no sé si alguien quiera compartir algo. Ajá. Yo quisiera hacer una pregunta. Quiero como aprender pues el lenguaje de señas, pero no he buscado, no he encontrado como una escuela literalmente que se acomode a mis horarios. No sé si supiera de alguna aquí en Guadalajara, o que supiera alguien del grupo de alguna escuela. Andrea, ¿quieres responder? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues aprovecho la pregunta para invitarles a todos ustedes, padres de familia, a participar de las clases en línea todos los miércoles a las 7 de la tarde en la red de padres. Estas clases las imparten maestras y maestros sordos de nuestro estado. Las clases, si ustedes no tienen posibilidad de verlas a las 7, quedan grabadas y es una oportunidad para estudiar la lengua de señas en familia. Pero también hay otras opciones presenciales. Si ustedes desean, pueden acercarse a la Asociación Silente de Jalisco, que está en Avenida Normalistas, atrás de la, creo que antes era la universidad o donde se impartía la licenciatura de Derecho, creo que ahora ya no, pero bueno, ahí atrás pueden buscar en redes sociales Asociación Silente de Jalisco y ellos ofrecen clases presenciales. Pero también voy a compartirles aquí este teléfono de contacto para que nos envíen un mensajito. Si ustedes tienen dudas sobre las opciones de escuela que hay cercanas a su domicilio, no duden en mandarnos un mensaje de WhatsApp para compartirles las opciones de escuelas que tienen una cantidad importante de chicos sordos, que hay docentes sordos y que los maestros están aprendiendo lengua de señas. Independientemente, si ustedes no están inscritos, en esa escuela y desean conocerla, pueden visitarla o también pueden asistir a las clases que se imparten ahí en las escuelas. Entonces, de momento, pues compartirles eso y con gusto lo estaremos también enviando a los grupos de contacto. Pero no duden en escribirnos. Ya. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere cerrar con algo? Bueno, yo si me permite nada más, escucho una preguntita ahí en el chat. Cuando se refiere a sordo con esa minúscula, ¿a qué se refiere? Sí, Andy, ¿quieres comentarle? Sí, claro que sí. Precisamente compartíamos en el chat que sordo con S minúscula hace referencia a la condición médica, ¿verdad? O audiológica de la discapacidad auditiva. Describe más las características físicas, pero sordo con S mayúscula tiene que ver con la identidad de la persona sorda, se siente perteneciente a esa comunidad, se identifica con esa Ay, cultura, con mamá, esa lengua a ver. y por lo tanto se hace esa diferencia cuando hablamos de la sordera solo desde la visión médica o audiológica y la persona sorda ya como miembro de su comunidad, ¿verdad? O de su familia sorda. Ok, entonces, por ejemplo, cuando hablamos también comunidad sorda, también lleva esa mayúscula, porque estamos hablando, Sí, digamos, de esa identidad, así entiendo yo. ujú, Ok, así mm, es. muchas gracias. Ujú, con gusto.
Y bueno, Jazz, hay una última pregunta en el chat, si gustas le damos lectura. Te preguntan, dice, ¿usted cómo se sintió cuando aprendió lengua de señas y pudo comunicarse eficientemente con su hija? Bueno, en este caso sabemos con tu hijo sordo. ¿Y qué nos recomiendas a las familias para entender la importancia? Bien, bueno, nosotros recibimos el diagnóstico en diciembre del 2019 y tuve la fortuna de conocer a una chica, o bueno, a través de mis contactos, que estaba estudiando el doctorado en Londres, en el mismo centro de investigación donde trabaja la doctora Rowley. Y ella es mexicana, de aquí de Guadalajara, de familias sordas. Y entonces, ella fue, ella fue importante porque nos contuvo emocionalmente, pero también nos brindó bastante información. Y gracias a ella conocí a Rowley y para enero nosotros ya estábamos tomando la clase de lengua de señas. Cuando yo iba a clase de lengua de señas, estaba recién el diagnóstico y yo iba con mucha tristeza. O sea, yo todo el momento tenía ganas de llorar. La primera vez que escuché a un sordo sacar voz o reír, fue muy fuerte para mí, ¿no? Y yo lloraba y lloraba y lloraba y señaba y lloraba y le hablaba a mi hijo con señas, pues. Yo creo que a todos nos pasó, bueno, casi creo que a todos, porque con los papás que he hablado, cuando nos dan el diagnóstico, luego lo que sucede es que dejamos de hablarle al niño, de comunicarnos, porque decimos, ya no, o sea, ¿para qué le hablo si no me escucha? ¿No? Bueno, estamos en ese proceso de entender qué es lo que está sucediendo. Después, ahí mismo en mi clase, conocí a un chico sordo como de 22 años que usaba auxiliares auditivos, pero no le daban suficiente alcance para desarrollar voz, ni entendimiento, ni lenguaje, no le dieron. Y entonces, por primera vez, se estaba acercando a la lengua de señas. Obviamente, el resto éramos oyentes, muchos profesores, había otra mamá con otro niño sordo, pero había muchos profesores interesados en aprender. Y yo observé cómo todos hablábamos y el chico se comenzaba a aislar, a aislar, a aislar, y de pronto dejó de ir a la clase. O sea, y me siento mal porque era la oportunidad de decirle, aquí estamos, ¿no? Yo también quiero entenderte, yo quiero hablar contigo. Y perdimos, yo personalmente siento que perdí esa oportunidad, ¿no? Luego, con el tiempo, empecé a sentir mucho, mucha felicidad, ¿no? Tengo videos de mi hijo señando, abuelito, así, abuelito, vamos a visitar a tu abuelito, así de 4 añitos, ya señando, diciéndome que quiere comer fresas, ¿no? Diciéndome mamá, porque luego decimos, nunca me va a decir mamá, ¿no? Entonces, después comprendí que era importante, porque si se enfermaba, si le pasaba algo en la escuela, si se sentía triste, yo necesitaba saberlo. Y más adelante entendí el tema de la cognición, ¿no? Si yo le quería enseñar a sumar 1 más 5, ¿no? ¿Cuánto es? Pero eso fue más adelante. Lo primero que yo necesitaba era entender a mi hijo y que él me entendiera y que ninguno de los dos nos sintiéramos frustrados. O sea, para mí eso era vital. Y ahora, mi hijo está implantado de un oído
y yo le hablo en lengua de señas, cuando hay mucho ruido, cuando está en la alberca, cuando se está bañando. Y hay algunas veces que él no me entiende y me dice, no te entiendo, ¿no? No te entiendo. Porque pausamos un poco la lengua de señas, ¿no? Y la estoy retomando yo otra vez. Estoy tomando clases. Eh, yo quiero que mi hijo, si bien está oralizado, retome la lengua de señas, porque él es sordo. Cuando se le acaba la pila, cuando estamos cenando y hay mucho ruido, cuando estamos en un restaurante, cuando estamos en la alberca, o sea, necesitamos comunicarnos, ¿no? Entonces, él es sordo, siempre va a ser sordo. El aparato no, o sea, sí cambia la vida. En nuestro caso nos ha ido muy bien, pero él necesitamos otra manera de comunicarnos cuando ocurren todas estas situaciones. Lo que me da mucha preocupación, tristeza, impotencia, pues es la barrera de comunicación, que la gente no sabe hablarle a un sordo. O sea, le hablamos de espalda, le gritamos, no sabemos. Y claro, es normal porque no estamos acostumbrados a la discapacidad en general, ¿no? Y, y es un reto que vamos a la casa de los abuelos y no se pueden comunicar, aunque mi hijo está oralizado, ¿no? Bueno, Si me les, permite, Andrea. sí, Ah, no, ya, perdón. Eh, También para aquellos papás que yo sé que por horarios de trabajo o así, está mejor las clases presencial, pero en caso de que no puedan, también hay otras, como por ejemplo, yo recomiendo Escuela para Sordos, que me parece que están, no me acuerdo si en Puebla o en México. Escuela para Sordos es una asociación que da clases en línea, y la verdad es que es un paso a paso. Qué mejor que, por ejemplo, se aprenda la lengua de señas de manera presencial, y me parece que está aquí un maestro sordo. Es mucho mejor aprenderlo de manera presencial porque así ya tienes directamente la comunicación, pero en caso de que por horarios de trabajo o actividades, también hay otras opciones como son le comparto Escuela para Sordos, o también hay aplicaciones que si tienen duda de algunas señas como Wikisign, también le pones Wikisign y le pones la palabra y ya te sale la seña. La verdad es que hay más opciones, gracias a Dios, hoy en día que antes. Entonces, yo creo que también se ha visto mucho de los HOPS, los hijos de padres sordos, que han impulsado la lengua de señas y se vuelven intérpretes, pero considero que los papás somos los que debemos impulsar también la lengua de señas. Poco se ve, más se ve en los HOPS que los padres de sordos, y creo que es hora de que los padres tomemos también ese papel de que seamos los que impulsemos la lengua de señas para con nuestros hijos, nuestras familias, nuestro trabajo, en nuestra área donde nos desarrollemos. Y que hay muchas opciones para aprender aplicaciones, dilo enseñas. La tecnología nos ayuda muchísimo en caso de los tiempos, y bueno, le decía, no, mejor lo presencial, pero si no, también lo virtual o lo digital apoya mucho a aprender el idioma. Muchas gracias. es Wikisigns, así como se escucha. Ya lo compartimos aquí en Sí, el chat. Perfecto. Sí. Perfecto. Les sí. dejo también mi contacto y estoy ahí en la red de padres de hijos sordos de Jalisco, por si alguien me quiere contactar. Y les dejo la presentación ahí en la red, se las compartimos para que puedan tener el video o los videos que vimos el día de hoy.
Y les agradezco mucho la atención Al contrario, y la Yasmin. invitación a Andy, al profesor Arturo y a las intérpretes que nos estuvieron acompañando. Muchas gracias. Gracias a ti, Jasper. Gracias por lo que nos compartes. Sí, un aplauso visual, ¿verdad? Y de todo corazón, gracias por la apertura para compartir con nosotros. Ha sido muy valioso escucharte, escuchar a las familias y bueno, cerrar antes de darle voz a mi compañero Arturo invitándoles, ¿verdad?, a buscar estos espacios de convivencia con otros niños sordos. Sabemos que a veces nuestros niños están en las escuelas y es el único niño sordo y conviven muy poco con otros compañeros o incluso no conocen a adultos sordos y se sienten que son los únicos. Les invitamos a acercarse a estas escuelas, ya compartí el directorio en el chat. Son escuelas que tienen maestros sordos, que ofrecen clases gratuitas de lengua de señas para ustedes y sobre todo pues también la convivencia con otros niños. También queremos invitarles en el marco del Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, el próximo jueves 4 de junio estamos organizando un paseo al Zoológico de Guadalajara. Hay muy poquitos lugares, ya que el paseo que nos ofrece el zoológico es exclusivamente para 30 personas. Pero queremos invitarles con mucho cariño, especialmente si ustedes como papás y sus hijos han tenido pocas oportunidades de convivir con otros niños, acompáñenos, acompáñenos, será el próximo jueves. Lo que sí, bueno, si ustedes desean ir, será necesario que se registren. Dejo aquí la liga. Es gratuito para sus niños. Pueden ir acompañados de un adulto, solo un adulto, y el adulto sí pagaría su entrada. Si no me equivoco, tiene un costo de 130 pesos. Les esperamos con mucho cariño por ahí. Y bueno, ahora sí, le cedo el uso de la seña al maestro Arturo para que cierre esta charla. Excelente, dice el maestro. Ha sido un día, una plática muy interesante. Muchas gracias, doctora Jasper, por compartir tu experiencia, tu conocimiento para todas las familias. Es importante, te reconozco. eh, y bueno, también gracias a las intérpretes, a Sulamita, Andrea, Araceli, muchas gracias por su esfuerzo y su apoyo en la interpretación. Gracias. Y bueno, por parte de la Dirección de Educación Especial, les agradecemos por habernos acompañado a todos los padres, madres de familia, también por su participación en esta sesión a través de Zoom. Les doy un reconocimiento. Y pues bueno, vamos a cerrar esta plática. Muchas gracias a todos ustedes. Que tengan un día muy lindo y excelente. Muchas gracias. Y bueno, comparto aquí la liga de, del registro al zoológico por si alguien desea acompañarnos. Les esperamos con mucho cariño. También compartimos aquí nuestro teléfono. El zoológico de Guadalajara. Sí, por ahí nos pregunta. Muy bien, excelente.